público en general y en particular ustedes, elementos del ejército mexicano. El día de hoy nos encontramos en este lugar para conmemorar el 103 aniversario de la toma de San Pedro, uno de los hechos históricos más importantes ocurridos no solamente en este momento. Ha sido el orden en San Pedro, Coahuila, después de 10 días de fragorosos combates. Hace 100 años Francisco Villa se dirigía de nueva cuenta al estado de Chihuahua para reorganizarse y empezar a planear el ataque contra Paredón, hacia donde se dirigían las fuerzas del ejército usurpador de Victoriano Huerta. La página de la Revolución Mexicana que se escribió en San Pedro, de acuerdo a tal medida el triunfo de esa revolución se dio gracias al triunfo de la División del Norte en San Pedro, Coahuila. San Pedro, Coahuila fue escenario de una sangrienta batalla en la que fallecieron más de 5,000 elementos tanto del Ejército Federal Huertista como de la División del Norte. En aquel tiempo, San Pedro de las Colonias, esa villa tenía aproximadamente entre 5 y 6,000 habitantes. Hagan de cuenta que prácticamente murieron todos los entonces pobladores, o todo el número de personas que vivían en esta población. Claro que la mayoría de la población había sido desalojada días antes, gracias a la intervención del general Andrew Almazán, quien permitió que todos los civiles, todos los pacíficos salieran, y en aquella ocasión comentaba un buen amigo que su abuela le decía que como cuando hay inundaciones o hay estados de alarma, en aquella ocasión también los pacíficos se fueron rumbo al puerto de Ventanillas, desde donde se alcanzaba a ver el resplandor de los disparos de la artillería de Felipe Ángeles y del gobierno federal. Aquí en San Pedro, Francisco Villa y la División del Norte se enfrentaron contra 3 ejércitos del gobierno federal: la División del Bravo, la División del Norte y la División de la Laguna, todos al mando del jefe en aquel tiempo de la Defensa Nacional. Esta batalla fue tan importante que el mismo Felipe Ángeles, al rendirle su parte de guerra al presidente Carranza, le comenta que de no haber sido por la fama y la difusión que se le dio a la batalla de Torreón, la batalla de San Pedro fue mucho más importante, tanto en lo guerrero, como en lo estratégico, como en lo político. Y en los hechos así sucedió, ya que a partir de la batalla de San Pedro, las tropas huertistas ya no se recuperaron. De aquí siguió el episodio de Paredón y todo culminó en Zacatecas, donde de nueva cuenta la División del Norte se impuso al gobierno usurpador de Victoriano Huerta. El día de hoy para nosotros es un honor que estén ustedes con nosotros, elementos del ejército mexicano, porque este ejército surgió precisamente de esa revolución. Aquel campamento en Arteaga, que fue el cimiento de la nueva Fuerza Armada Mexicana, aquellos tratados de Teoloyucan, donde se liquidaron a los ejércitos federales que habían traicionado a la Constitución al asesinar, al ser cómplices del asesinato de Madero, fueron sustituidos por un ejército del pueblo, un ejército formado por campesinos, obreros, profesionistas, mujeres, hombres, casi niños, muchos de ellos. Aquí en la batalla de San Pedro destacó por su actuación el general originario de estas tierras, el general Toribio de los Santos Vázquez, y junto con él participaron cientos de sanpetrinos, como la valerosa Petra Herrera, como Salomé Hernández, y muchos otros cuyos nombres se perdieron en la noche de la historia. Para nosotros es un honor tenerlos a ustedes aquí el día de hoy. El día de hoy las trincheras son otras y la lucha es otra, pero la causa de ustedes sigue siendo la misma: la defensa de los intereses del pueblo mexicano, de los que menos tienen y de los desprotegidos. Por eso para nosotros el día de hoy es un honor tenerlos, y para nosotros es muy importante recordar que aquí en San Pedro se vivió una de las páginas más gloriosas de la Revolución Mexicana. San Pedro pagó su cuota de sangre en esa ocasión. Muchos laguneros y sanpetrinos fallecieron para que el día de hoy México sea otro. El día de hoy, al pie de este obelisco, recordamos a aquellos grandes mexicanos,
Y lamentamos que muchos oportunistas, de manera ignorante y solamente por buscar el lucimiento personal, critiquen que se haya erigido este monumento. Yo estoy seguro que esos mismos que hoy critican la construcción del obelisco, si no se hubiera construido nada, si no se hubiera celebrado nada, hoy estarían señalando a las actuales autoridades por incompetentes, que porque no celebraron. Lamentablemente la mezquindad de esas gentes los ciega y no los hace ver que este obelisco es un recuerdo a esos valientes mexicanos, a esos mexicanos que lucharon contra la usurpación de Victoriano Huerta y que vengaron en su pueblo a don Francisco I. Madero. ¡Viva Madero! ¡Viva la revolución! ¡Viva San Pedro de Coahuila! ¡Viva el ejército mexicano!